Iniciamos esta grabación con autorización de los estudiantes que están participando, de quienes han sido convocados, porque precisamente cuando finalicemos se va a compartir esta grabación para que la puedan conocer y para que podamos, pues entre todos, comprender la finalidad de esta sesión que se adelanta el día de hoy. La reunión se está convocando desde la Decanatura de División de Educación Abierta a Distancia de nuestra Universidad Santo Tomás, que vincula las dos facultades, la Facultad de Educación y la Facultad de Ciencias y Tecnología. La intención es aclarar qué estudiantes son los que deben presentar la prueba de Estado Saber Pro ahorita para el mes de octubre, o sea, la segunda convocatoria del año 2022, y conocer entre todos un poco más sobre lo que es la prueba de Estado. Entonces, la intención, como lo mencionábamos, es que aplique la información para las dos facultades. Muy importante que puedan tener estos medios de contacto de la Facultad de Educación. La profesora Sandra Milena Osorio Parra es la docente que lidera, que acompaña todo lo relacionado con la prueba de estado para esa facultad y todos sus programas de las licenciaturas. Allí vemos el correo electrónico que la facultad ha generado, que es saberpro, fac, fac educación, sí, @ustadistancia.edu.co. Y en el caso de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, con sus 7 programas de pregrado, lo acompaño yo soy el profesor Iván Leonardo Medina Alvarado, y aparece mi número de contacto, ojalá en la medida que sea posible vía WhatsApp, y mi correo electrónico, que tal vez es el con el cual ustedes han venido conociendo o con el cual también me pueden contactar cuantas veces lo necesiten. Entonces, cualquier orientación, cualquier duda, ahí están nuestros medios de contacto. Tener presente lo que vamos a estar conociendo en los minutos siguientes y es sobre qué es la prueba. Porque en algunas ocasiones se tiene desconocimiento sobre quiénes la deben presentar, sobre por qué se debe presentar, que no se vaya a confundir quizás con otras pruebas como son la prueba Saber 11, la TIT, que tecnólogos y tecnológicos y demás. Entonces, iniciamos teniendo presente lo siguiente, creo que ya se están uniendo más personas, bienvenidos. Y es que la prueba de Estado Saber Pro es un instrumento, es una prueba, es una herramienta que tiene el Ministerio de Educación a través del ICFES para medir la calidad que tienen en la educación superior. Entonces, por eso es el reflejo del proceso académico que ustedes como estudiantes van a tener, y por lo tanto se presenta únicamente ya próximos a finalizar la carrera. No es obligatorio tener finalizadas todas las materias, no, con el 75% de aprobación de los créditos en adelante ya la pueden presentar. Y es por eso que quizás algunos CAU ya le han enviado, ya les han contactado, ya les han comunicado a ustedes que estamos en una etapa que ahorita la vamos a ver, que es la etapa de agregación, que básicamente los estudiantes que verificando su plan de estudio se den cuenta que ya tienen cumplidos más del 75% de los créditos, o mínimo 75% de los créditos académicos, ya deben y presentar la prueba de estado. Como es un requisito de grado y es un requisito que el Estado colombiano requiere para la graduación de todos los profesionales, pues decimos que es estandarizado, porque va a aplicarse con 5 competencias genéricas que ahorita las vamos a ver y algunas pruebas específicas o competencias específicas. Yo mencionaba esta mañana en otra sesión y les compartía que hagan de cuenta que esta es la prueba ya no de una materia, ya no de un semestre, sino de absolutamente toda la carrera, con algo particular, y es que no se va a concentrar únicamente en los conocimientos disciplinares de la carrera, sino que va a incluir otras áreas como que son generales, por eso la llamamos genéricas. Entonces, así como ustedes presentaban, por ejemplo, finalizando cada semestre una prueba final, un cuestionario final de cada materia, de cada asignatura, en esta ocasión la prueba Saber Pro aplica, es como decir la finalización de toda la carrera, como decir la prueba final de la carrera como tal. Entonces, esta prueba de estado Saber Pro, está organizada en 5 módulos o 5 competencias. A grandes rasgos nos damos cuenta que cada una tiene un número determinado de preguntas y hay un cuestionario sociodemográfico. Entonces, si alguno de las personas que nos acompañan en este momento que va a ver las grabaciones de primero, segundo, tercer semestre, no se preocupe, quédese porque esta información le va a servir. Es muy útil que desde ya lo conozcan, porque vamos a comprender entre todos por qué, por ejemplo, los docentes, y incluyo, colocamos, presentamos siempre en las asignaturas, en las materias, algunas preguntas que son tipo Saber Pro, porque tenemos cuestionarios en línea, porque tenemos evaluaciones finales, porque todas esas desde el primer semestre hasta el último semestre están buscando que cuando ustedes lleguen a esta etapa de presentar estas 5 competencias, pues se desenvuelvan de la mejor forma
y tengan desempeños altos. Entonces, están estas competencias, estas 4 que vemos acá, tienen un número determinado de preguntas y la de comunicación escrita es la única que tiene una sola pregunta, es abierta. Como mencionábamos, esta prueba de estado, la idea es que nos vayamos familiarizando desde el primero hasta el último semestre, que no dejemos para último prepararnos, conocer un poco más, aclarar las dudas y todo lo que corresponde, porque cuando se hace ese ejercicio de dejar todo para último, pues tal vez el desempeño no es el mejor y vamos a darnos cuenta que ese es el reflejo de ustedes como profesionales, su carta de presentación y por lo tanto es tan importante tener un desempeño alto o un desempeño destacado en las pruebas de estado. Entonces mencionábamos que hay dos sesiones. Hay una que es obligatoria, sí o sí todos tienen que presentarla, que son los módulos genéricos y un cuestionario socioeconómico. La segunda, que son la de las competencias específicas, no todos los programas lo van a presentar. Depende de la oferta del ICFES. Digamos que no es obligatorio. Pero si a un estudiante le aparece en su citación 2 sesiones, obligatoriamente tiene que hacer las 2, y si no va a quedar incompleta. Pero si un estudiante, por ejemplo, está presentando la prueba y en su citación, que esa es una de las etapas del proceso, que es consultar la citación, se da cuenta que solo le están llamando, lo están citando, le están mencionando una sesión, pues solamente debe presentar esa. Los estudiantes, por ejemplo, en la Facultad de Educación, todos tienen competencias específicas, evaluar, formar y enseñar. Y los estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnologías, en la que yo acompaño, algunos programas sí tienen, algunos otros programas no tienen oferta de competencias específicas. Pero la idea es pues que podamos aclarar un poquito acá que siempre van a presentársele mínimo una sesión, que es la primera, y ya la segunda es a elección de libros. Esos módulos, los primeros 4 que vemos allí, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas e inglés, siempre van a estar organizados en preguntas de selección múltiple. Por eso, nuestro esfuerzo como docentes y como universidad es alto de que ustedes desde el primer semestre ya vayan familiarizándose con preguntas, con cuestionarios, con evaluaciones finales bajo esa modalidad, metodología o bajo esa tipología de ítems Saber Pro, que son preguntas tipo problemáticas, situaciones específicas donde los estudiantes analizan una situación y llegan a una respuesta de un listado de opciones que se presenta. Por eso dice una única respuesta. La de comunicación escrita es la única que es diferente porque es una pregunta abierta donde el estudiante tiene máximo 2 páginas para justificar, argumentar, expresar su punto de vista, su opinión muy argumentada sobre esa pregunta. Pero reitero, esta primer sesión de esas 5 competencias que estamos viendo allí aplica para absolutamente todas las carreras. Ingenierías, medicina, áreas de la salud, ciencias de la educación, todas las disciplinas van a estar incluidas allí. Por lo tanto, no tiene relación específica, por ejemplo, lectura crítica con que soy médico, o con que soy arquitecto, o con que soy psicólogo o antropólogo, no. Va a ser genérica para absolutamente todas las carreras y profesionales en formación. Lo mismo con comunicación escrita. No va a ser una pregunta formulada a un docente por estar estudiando una licenciatura, por ejemplo. No va a estar formulada a un abogado por estar formándose como abogado. Es algo genérico que va a tener la posibilidad como ciudadano, como profesional en formación de resolver. La duración de la prueba de estado de las competencias genéricas son o sea, de las 5 competencias que acabamos de ver, de máximo 4 horas 20 minutos. Y de las genéricas, recordemos que no todos los programas tienen específicas, porque no todos tienen específicas, las específicas son aproximadamente 1 hora y media por cada competencia. Si son 2, van a tener hora y media por cada una, o si es una sola, pues hora y media. ¿Qué queremos compartirles? ¿Cuáles son esas competencias? Mencionábamos que hay 5 competencias, que son estas que estamos viendo acá, pero tal vez queremos aprovechar que ustedes vayan familiarizándose y conociendo un poco más. ¿Qué me van a preguntar en lectura crítica? ¿Qué debo estar conociendo para cuando me vaya a preparar para presentar razonamiento cuantitativo? ¿Qué debo tener en cuenta para tener un buen desempeño en competencias ciudadanas, por ejemplo? ¿Qué tipo de preguntas se me van a formular en inglés? ¿O cómo voy a desarrollar la competencia de comunicación escrita? ¿Qué me van a tener en cuenta? Porque una pregunta abierta, por ejemplo, en comunicación escrita es difícil de evaluar. Entonces, hay unos criterios para cada una de las competencias que es lo que queremos que ustedes vayan conociendo.
Por ejemplo, desde lectura crítica, aproximadamente son de 30 a 35 preguntas, y lo que van a evaluar allí, lo que le van a tener en cuenta el ICFES a ese profesional en formación que va a presentar la prueba, es que entienda el significado de las palabras, por ejemplo, que comprenda, que relacione las partes de un texto y que relacione cómo se desarrolla un texto al momento de evaluarlo. O sea, que pueda tener un sentido crítico de decir, este texto está bien argumentado, comprendí este texto, me quedó clara la idea central de un texto que me estén presentando. Por lo general, lectura crítica va a presentar preguntas un poco extensas, no van a ser tan cortas. Extensas para comprender esa lectura. Aquí van a evaluar muchísimo comprensión de lectura. Hay una segunda competencia que vemos allí, que es de razonamiento cuantitativo, muy dado hacia matemáticas, muy dado hacia ciencias básicas, pero ojo con esto, no precisamente es que nos vamos a aprender de memoria fórmulas matemáticas, no nos van a permitir, por ejemplo, tener calculadora, no nos van a permitir tener mucho menos el teléfono. Son preguntas donde vamos a evaluar que nosotros interpretemos y podamos representar información. Entonces, por lo general, van a ser preguntas, digamos, sobre estadísticas. La tasa de desempleo, sobre el índice de violencia de pronto en alguna población, sobre el incremento de exportaciones en un país, sobre la situación que tienen los madres cabeza de hogar en un país. Nos comparten información que va a estar en gráficas, en tablas, para que a partir de lo que el estudiante comprenda de esa tabla, de esa gráfica, llegue a una respuesta. También nos van a hacer preguntas relacionadas a la forma como formulamos o ejecutamos un plan. Entonces nos van a proponer situaciones, preguntas, como decir problemas, para que podamos, a partir de ese razonamiento, de entender, de encontrar la razón a las cosas, lleguemos a una respuesta oportuna. Reiteramos que esto no va específicamente orientado a que tienen que ser matemáticos o tienen que ser ingenieros solamente los que lo van a presentar, no, porque razonamiento es una competencia que todas las disciplinas debemos tener, independientemente del área de formación. Y esa última, que también es súper importante que vemos allí, que es argumentación. O sea, cómo nosotros a partir de una información, llámese una tabla, llámese una gráfica, llámese un informe con datos, podamos entender el contenido y poder dar una solución, poder dar una interpretación, poder dar un análisis a partir de esa información. Aquí con seguridad nos va a ayudar mucho para aquellas carreras donde hayan ustedes estudiado estadística inferencial descriptiva, donde hayamos visto cálculo, donde hayamos visto, por ejemplo, álgebra, donde hayamos visto pensamiento lógico, porque son asignaturas que a lo largo de la carrera han venido tocando parte de estos temas, de analizar información estadística, de conocer comportamiento que tengan los datos, representación de datos y demás. A veces le tienen un poquito de miedo o digamos de coco, llamémoslo así, a esta competencia, pero la recomendación es que recordemos que no es aprendernos de memoria fórmulas, no es de memoria aprendernos de pronto en situaciones estadísticas, sino cómo utilizamos esa información, por eso es razonamiento. La tercera, que es de competencias ciudadanas, aproximadamente también tiene 35 preguntas y va a concentrarse en 4 competencias o 4 elementos puntualitos. ¿Qué tanto argumentamos nosotros desde nuestro punto de vista como ciudadanos? Aquí no hay que confundirlo de pronto con política, con politiquería, no van a tener en cuenta que si yo soy de izquierda, de derecha, de centro, no. Son preguntas donde vamos a estar teniendo en cuenta lo que nos dice el ítem 2, conocimientos. ¿Qué tanto conocemos de nuestra propia constitución política? La constitución política del año pasado cumplió 30 años, este año cumplió 31 años, y es una constitución política que no es tan antigua, tampoco es tan joven, pero aún se desconoce mucho. No conocemos, por ejemplo, sobre mecanismos de participación ciudadana, sobre ramas del poder público, cómo está organizado el Estado colombiano. Ese es el tema central, digámoslo, que se va a evaluar en competencia ciudadana. Esos dos que aparecen ahí al final de multiperspectivismo, o sea, múltiples perspectivas y pensamiento sistémico, lo que van a presentar allí son preguntas de situaciones cotidianas. Entonces, una situación cotidiana, por ejemplo, que si una persona está vinculada en una empresa y no hay una justa causa de terminación de contrato, ¿a dónde debe acudir? Si un alcalde en algún municipio se extralimita en sus funciones, ¿cuál es la entidad encargada de hacer esa vigilancia, inspección? ¿Qué llega a pasar si
una persona llega a interponer un mecanismo de participación ciudadana, como decir el derecho de petición, la acción de tutela, cuando aplica, cuando no aplica, derechos fundamentales, son ese tipo de preguntas las que se van a formular en competencias ciudadanas. Entonces no va a requerir que seamos abogados, porque no es eso, no va a requerir tampoco que seamos politólogos, no, sino que como ciudadanos podamos comprender eso del día a día que se supone debemos conocer. Por ejemplo, ahorita que acabamos de pasar por temas electorales, el derecho al voto, qué es cómo están organizadas entidades como decir el Senado de la República, la Cámara de Representantes, cuáles son las ramas del poder público, son a grandes rasgos temas que no requieren ser abogados para poderlos conocer y que como ciudadanos tendríamos que conocer. Ese tipo de preguntas se van a formular en esa competencia. La de inglés tiene algo particular y les comparto que es la competencia que tiene la mayor cantidad de preguntas. Hace un tiempo eran 60, un tiempo estuvieron sobre 50, 55 es más o menos como el promedio. En cada convocatoria del ICFES tiene pues total potestad de ajustar ese número de preguntas. Pero básicamente lo que les van a preguntar allí son, a grandes rasgos resumimos acá, estas 7 tipologías o partes de las preguntas. Listas de palabras, como algo así como sinónimos, antónimos, relacionar palabras con objetos. Otra relacionada con avisos, con mensajes de pronto relacionados con el mensaje que aparece quizás en un periódico, en una revista, en una campaña publicitaria, relacionada con una frase, con algo para encontrar el sentido de las frases, llamémoslo así. Hay otra parte que es la tercera sobre conversaciones. Entonces, estamos hablando ya de un tema más dialógico, de diálogos que se presenten y encontrar la palabra correcta o escribir la palabra que corresponda en los diferentes tiempos verbales. La cuarta parte que dice encontrar espacios es para evidenciar qué tanto conocemos de comprender un texto y encontrar la palabra correcta para poderle dar sentido a un párrafo o a una idea. Entonces, es la idea, sección número 4 o la parte número 4 dentro de la competencia genérica de inglés. La quinta y la sexta son netamente de comprensión de lecturas. Allí sí se nos van a presentar unos párrafos, unas lecturas un poquito extensas y que quizás con una lectura de puede ser de una página van a resolver 4 o 5 preguntas o 3 preguntas siguientes. Entonces, por eso, una primera parte de nivel básico y luego un nivel un poco más avanzado, como dice acá, más complejo, la parte número 6. Y por último, es de llenar espacios para encontrar el significado de todo un texto. Entonces, es como casi la fusión de todas las anteriores partecitas, es lo que se va a presentar en inglés. Y allí también que aprovechemos los cursos que se presentan, las capacitaciones que se van a presentar desde el Instituto de Lenguas o desde algunas asignaturas donde se presentan actividades que ojalá se desarrollen en un segundo idioma. Por eso el sentido de las cosas, llamémoslo así, que ustedes hayan visto desde primero hasta último semestre. Y la última competencia que se evalúa es la de comunicación escrita, que si lo recordamos, esta competencia de comunicación escrita es yo lo digo como que no nos confiemos de que sea fácil, porque a veces decimos, ay, es una sola pregunta, eso es fácil de responderla. Pero les cuento que a nivel nacional, todas las universidades del país, esta competencia es la que más bajo desempeño tiene, porque coincide que cuando se va a resolver esta pregunta abierta, a veces casi que en la mayoría de casos sucede que el estudiante, el examinando, como lo llama el ICFES, se apresura. Entonces contestamos la pregunta de pronto sin organizar nuestras ideas en nuestra mente, contestamos y tener cuidado con la ortografía, contestamos de pronto apresuradamente sin tener clara la coherencia que va a haber entre el inicio, el desarrollo y la conclusión. Y a veces pasa que la forma como redactamos lo hacemos muy técnica. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Y por eso nos aparecen acá como unas recomendaciones. Primero, que es una pregunta abierta y que tenemos 2 páginas máximo para resolver esa pregunta, que van a tener en cuenta la ortografía y la gramática, de forma que si escribimos mal, pues va a quedar mal contestada la pregunta y la calificación también va a ser proporcional a esa forma como se redacta y la ortografía que se tiene. Esa coherencia. A veces pasa, no sé si a ustedes de pronto les ha pasado que cuando nos apresuramos a redactar, tenemos al principio una intención de lo que queremos escribir, pero a medida que voy escribiendo, como que me va cambiando la idea
y al final concluye una cosa totalmente diferente a lo que inicié. Entonces aquí la recomendación siempre es súper importante es que no nos apresuremos para dar respuesta a esa pregunta abierta. Organicemos las ideas antes de comenzar a plasmarla y siempre es súper importante recordar que todo texto, independientemente que sea académico, no académico, científico, de divulgación o de consulta, como sea, debe tener tres partes elementales. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. Ha pasado con estudiantes que, pues les comparto, ya llevamos un tiempo acompañando el desarrollo de la prueba de Estado Saber Pro, de estudiantes que luego de que han desarrollado la prueba le cuentan a uno y le dicen, profe, yo me apresuré al momento de desarrollar esa pregunta de comunicación escrita. Y yo no me siento muy seguro o muy segura de cómo contestar esa pregunta. Yo les preguntaba, ¿por qué? Entonces me cuentan, profe, lo que pasa es que yo comencé a redactar que, no sé, sí estaba de acuerdo y cuando ya estaba en la mitad me di cuenta que como que estaba justificando que no estaba de acuerdo y al final como que concluí fue una cosa diferente. Y siempre lo que uno dice es, usted se apresuró. Sí, profe, me apresuré, yo comencé porque por el tiempo. Entonces, antes que nada, aquí siempre se aconseja que en el desarrollo de esta competencia destinemos unos 10 minuticos para organizar las ideas. ¿Qué es lo que queremos decir y cómo queremos dar respuesta a esa pregunta? Algo muy importante, miren lo que dice acá al final, defender de manera plausible. Cuando decimos de manera plausible es que va a ser muy clara, va a ser muy adecuada la forma como se responde esa pregunta. ¿Y por qué lo decimos plausible? Porque la intención, y ojo con esto de pronto para quienes se están formando en ingenierías o en ciencias agropecuarias o aún en ciencias de la educación, y es que la pregunta que se va a formular allí no tiene relación con la carrera. O sea, no va relacionada al ingeniero informático, no va relacionado al constructor en arquitectura e ingeniería, no va relacionada al administrador ambiental y de recursos naturales, o al licenciado de matemáticas, o licenciado en educación preescolar, o al licenciado en artes plásticas, a la licenciatura que sea. No, es una pregunta abierta que se le puede formular a cualquier ciudadano. Por ejemplo, esa pregunta abierta, recuerdo que cuando hemos hecho talleres, que a propósito, pues les invitamos a que participen, cuando hemos hecho talleres anteriormente, nos damos cuenta que ese tipo de preguntas son relacionadas como, por ejemplo, con el aborto, con el trabajo infantil, sobre la participación de la mujer en política, sobre qué opinión tiene sobre el crecimiento económico del país, qué opinión tiene sobre el desempleo. Son situaciones que las puede abordar cualquier profesional sobre lo que opina, los argumentos que tiene referente, por ejemplo, a lo que decimos, al aborto, recuerdo algún ejercicio que hacíamos sobre las corridas de toros, si estaba o no estaba de acuerdo, si estaba o no de acuerdo con la adopción, con el matrimonio de parejas del mismo sexo, sobre la participación de mujer en política, en fin. Entonces, más que la pregunta, esté o yo no esté de acuerdo, lo que van a tener en cuenta es cómo yo defendí mi idea, si la defendí de una forma con un lenguaje claro, si fui organizado en mi exposición de mis ideas, si tuve una ortografía adecuada. Entonces, esta competencia casi que es el resumen de muchas de las otras que acabamos de ver. Porque como nosotros escribimos, es como nosotros hablamos, y como yo hablo, como cualquier persona habla, es de igual forma como tiene el hábito de lectura. Si una persona no tiene desarrollado el hábito de lectura, tampoco tiene tan muy bien desarrollado o amplio su léxico y tampoco va a tener la facilidad de estar redactando un documento con la fluidez que se espera. Entonces aquí este ejercicio, la intención es que aprovechemos, por ejemplo, cuando los docentes les presentamos en el primero, en el quinto, cuarto semestre, noveno semestre, actividades, ejercicios donde se dice, haga un escrito, participe en un foro, desarrolle una columna de opinión, haga un ensayo, una cuartilla sobre su opinión. Ahí es donde nos damos cuenta que ese resultado de haberlo hecho durante varios semestres, en este momento el estudiante ya va a estar súper familiarizado con cómo defender una idea en máximo 2 páginas. Entonces, esa es la intención, para que lo veamos el porqué de muchas de las actividades que nosotros proponemos. ¿Qué mencionábamos de las competencias específicas? Esas son de acuerdo a la oferta que maneja el ICFES. Decimos que la Facultad de Educación tienen todas las licenciaturas competencias específicas.
pero la Facultad de Ciencias y Tecnologías no en todos los programas. Depende es cuando se consulte la citación, que es así como decimos, su nombre mismo lo indica. Específicas quiere decir que sí están relacionadas con la carrera. Por ejemplo, construcción y arquitectura e ingeniería es una carrera que no tiene competencias específicas porque el ICFES no la clasifica ni dentro del área de ingenierías ni dentro del área de arquitectura. Entonces, quitó la oferta de competencias específicas. Programas como zootecnia sí tienen algunas competencias específicas, como por ejemplo producción pecuaria, porque va muy enfocado hacia lo que va a ser el zootecnista futuro. Decimos que educación sí tiene competencias específicas porque allí van a estar viendo, por ejemplo, lo que mencionaba, enseñar, evaluar y formar. Ellos sí, en sí o sí la licenciatura que sea, va a estar enseñando, evaluando y formando. Entonces, el ejemplo que tenemos de las competencias específicas que las aclara cuando se consulte la citación que hace el ICFES. Es común que nos pregunten, bueno, ¿y eso cómo hay que pasarlo? ¿Cuál es el nivel para la nota más alta, la nota más baja? ¿O cómo es el resultado esperado? Entonces les compartimos lo siguiente. Todas las competencias, tanto genéricas como específicas, tienen una escala de 0 hasta 300. O sea, la nota máxima, el nivel máximo, el puntaje máximo va a ser 300 en todas. Pero hay unos niveles. No todas tienen los mismos niveles. Por ejemplo, aquí estamos viendo lectura crítica, hay 4 niveles. De 0 a 124 es el nivel 1, de 125 a 156 nivel 2, el nivel 3 de 157 a 198 y el nivel 4 de 199 a 300. O sea que si a futuro uno de ustedes llega a presentar la prueba de estado, Saber Pro, y en los resultados que les llega dice que en la lectura crítica obtuvo 194, fue un estudiante que tuvo un nivel 3, está arriba de la media, está en un nivel relativamente medio alto, y pudo haber tenido un desempeño un poco más alto, pero tampoco tuvo un desempeño tan bajo. Ahora, si un estudiante llega a tener un desempeño que diga, no, profe, obtuve 100, pensando que estaba en el puntaje más alto de 100, de 0 a 100, pues yo le diría, no, señor, usted obtuvo un nivel bajo porque estuvo en el nivel 1, que es de 0 a 124. Entonces, la intención es que podamos desde ya conocer que todas van de 0 a 300 y que todas tienen niveles diferentes. Miren, por ejemplo, el razonamiento cuantitativo. Si la comparamos con inmediatamente la anterior, si yo llego a obtener 200, perdón, ¿dónde está acá? No, llego a obtener 196, estoy en el nivel 3 de lectura crítica. Si llego a obtener 196, también estaría en el nivel número 3 de razonamiento cuantitativo. Pero quizás si yo lo voy a comparar con otras, no, aquí es 99, competencias ciudadanas, por ejemplo, si se van dando cuenta, va variando ese rango, ese valor. No es mucha la diferencia, pero sí hay unos niveles que se van comportando de acuerdo a los porcentajes. Entonces, miren, por ejemplo, reiteramos, razonamiento cuantitativo, 4 niveles y van variando los porcentajes que se tienen allí. Por ejemplo, si yo tengo 200 en lectura crítica, estoy en el nivel 4, en el nivel más alto. Si obtengo 200 en razonamiento cuantitativo, estoy en el nivel 3, no alcancé el nivel más alto. Si obtengo 200, es un ejemplo, en competencias ciudadanas, estoy en el nivel más alto porque es el nivel 4. Si yo, por ejemplo, voy a mirar en comunicación escrita y obtengo 200, miren, estoy en el nivel mucho más alto porque es sobre 183 a 300 el puntaje que tiene comunicación escrita. La única que es diferente a todas las competencias que hemos venido viendo de estas 5 genéricas y las específicas es inglés. Porque inglés lo evalúa de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas. Entonces, si bien va de 0 a 300, ya no vamos a estar hablando de nivel 1, 2 y 3, sino de nivel menos A1, A1, A2, B1 y B2. No incluye ni C1 ni C2 porque no están evaluando ni listening ni speaking. Solamente lo que es escritura y gramática. Entonces, por eso, puede que la persona sea bilingüe, pues va a sacar 300, pero su nivel va a ser B2, ejemplo. Y obviamente se espera que nadie vaya a llegar a estar a tener un puntaje menor a 122 porque sería menos a 1, nivel casi que diríamos más bajito. Eso a cómo interpretar los niveles de desempeño, que es muy importante que ustedes lo tengan presente. Ahora, algunos dirán, bueno, ya sabemos qué es la prueba, ya sabemos cómo está organizada, queremos conocer cómo va a ser el cronograma para este año. Ya creo que la profe Sandra se vinculó con nosotros. Profe, gracias por acompañarnos.
de la profesora Sandra Osorio, la docente que nos acompaña desde la Facultad de Educación, como lo mencionábamos al inicio de la sesión, y que lidera todo lo correspondiente a Saber Pro para la Facultad de Educación en nuestra decanatura de Educación Abierta a Distancia. Entonces, no sé, profe Sandra, si le parece, nos acompaña con conocer el cronograma interno que tenemos ahorita para 2022 dos, o sea, lo que viene para octubre, o yo voy avanzando, tranquila. Buenas tardes, profe, buenas tardes para todos. Sí, pues si me ayudas proyectando la presentación, Listo. listo. Bueno, como para el 2022-2, pues de acuerdo a lo recomendado por el IFEX y a la organización que se tiene en la Universidad de Santo Tomás, entonces para la presentación del examen tenemos las siguientes fechas. Entonces, el preregistro de estudiantes del programa a los CAU va del 13 de junio al 1 de julio. Entonces, en este espacio, les solicitamos a todos ustedes que por favor, si tienen estudiantes o compañeros conocidos, les informen que estamos en proceso de preinscripción para la prueba de Saber Pro. ¿Listo? Después pasamos al proceso de registro y recaudo, que va del 5 de julio al 26 de julio. Luego viene el proceso de registro y recaudo extraordinario, por si no alcanzaron de la fecha del 5 de julio al 26 de julio. Esta se realizará el 28 de julio al 1 de agosto. Luego viene la aplicación de las pruebas el 22 de octubre al 30 de octubre. Perdón, antes viene la publicación de citaciones, que es el 8 de octubre, el 22 la aplicación de la prueba. El 12 de noviembre, la publicación y los certificados de los estudiantes que presentaron la prueba. Y el 18 de febrero, ya la publicación de los resultados como tal del proceso 2022-2. Profe Iván, no sé si me faltó algún otro punto. No, profe, está súper completo. Que hay que tener en cuenta que recordemos que en alguna ocasión un estudiante nos decía, pero yo tengo entendido que la prueba de estado Saber Pro se presenta solo una vez al año. Y pues efectivamente así sucedió hasta el 2021. Hasta 2021, 2020, 2019 y de esos años hacia atrás se presentaba solamente en el mes de octubre. Si el estudiante no lo presentaba en octubre, tenía que esperar hasta el otro octubre del otro año. Entonces, a partir de este año 2022, hubo una convocatoria que ya se cerró, que la presentaron el 11 y 12 de junio. Ellos van a conocer sus resultados ahorita en octubre y quizás algunos de ustedes o quienes vayan a presentar la prueba los están haciendo este proceso de ser agregados en junio para presentar en octubre. Ya te doy la palabra, Nubia, un segundito. Entonces, de pronto hay preguntas en algunos casos sobre esto del preregistro. ¿Cómo así que hay un preregistro? Entonces les compartimos. Cuando el estudiante ha revisado que tenga o no tenga el 75% de los créditos, se comunica con su CAU y le manifiesta al CAU de decirle, señores, CAU Bogotá, CAU Medellín, CAU Arauca, CAU Facatativá, CAU Neiva, tengo la intención de presentar la prueba de estado porque me doy cuenta que ya tengo aprobado más del 75% o el 75% de los créditos. Y el CAU lo que hace es verificar que efectivamente eso que usted está indicando corresponda, que le verifican en su plan de estudios. Y cuando ya sea así, el CAU le va a requerir a usted una información personal y demás, su cédula ampliada al 150, para agregarlo a la página del ICFES. Esa situación que yo acabo de mencionar está en curso del 13 de junio al 1 de julio. Creo que a algunos les ha llegado un correo electrónico donde les dicen diligencia un link, y han postulado su información y han llenado allí unos datos. Cuando han hecho eso, el CAU va a tener plazo de aquí al 1 de julio para hacer esa agregación. O sea, si tiene alguna duda, por ejemplo, de, profesor, yo diligencié ese formulario, pero la verdad no sé si fue agregado, si no, ¿cómo hago? Ustedes, ese 29, ese 30 de julio, que es la otra semana, nos pueden decir, nos pueden contactar a la profesora Sandra o a mí, para que nosotros revisemos si efectivamente ya fueron agregados o no fueron agregados. Después de que sean agregados, ustedes hacen la etapa 2, que es registro y recaudo. Y aquí ya depende del estudiante, ya no es de la universidad. Esa es la segunda etapa que ahorita vamos a ver más adelante. Esa segunda etapa es que cada estudiante desde el 5 de julio al 26 de julio
ingresa con un paso a paso que nosotros le hacemos, un video, un PDF explicándole paso a paso cómo hacer ese registro, y el estudiante de forma personal ingresa los datos diciendo, confirmando su información educativa, de su familia, ingresos económicos, si tiene algún tipo de discapacidad, si quiere presentar la prueba en la casa, que ahorita les vamos a aclarar eso, si lo quiere presentar en el lugar asignado por el ICFES y demás. Y ahí genera el recibo de pago y lo debe pagar directamente al ICFES, en un recibo que le entrega el ICFES. O sea, el ICFES le da un recibo y el estudiante lo descarga, lo imprime, lo va y lo paga, o paga en línea, como sea. No lo va a recaudar la universidad no recauda el pago. Por lo tanto, es tan importante que los estudiantes hagan el proceso como estudiantes de la universidad, no lo vayan a hacer como graduados o de forma individual, porque si lo hacen así, el ICFES les permite presentar la prueba, pero como universidad no les podemos recibir ese certificado porque no está aclarando que lo hace como estudiante de la universidad y tampoco aclara su programa que está cursando. Es súper importante eso. Tienen que hacerlo o deben hacerlo como estudiantes, porque si no, pues pierde su dinero. De pronto, pues tiene el ensayo de poder hacer la prueba, pero sí o sí para graduarse no le va a servir. Ahora, si algún estudiante nos dice, profesor, yo no alcancé a pagar porque no tenía el dinero, me llegó dinero, fue después, pues el IFES habilita un recaudo, una etapa extraordinaria. Y en esa etapa extraordinaria, también cambia su recibo de pago o hace el proceso general del recibo de pago ya con un incremento, y ahorita vamos a ver los costos, con un incremento más alto porque ya es una etapa extraordinaria y sería del 28 de julio al 1 de agosto. El estudiante que no haya pagado no puede presentar la prueba de estado. Profe, yo generé el recibo de pago, lo tengo acá, cámbiame la fecha. No podemos cambiar la fecha porque no lo genera la universidad, no lo genera la sindicatura, lo genera el ICFES para absolutamente todas las universidades y todos los estudiantes. Y si el estudiante no pagó, la respuesta del ICFES es esté atento a la siguiente convocatoria. Entonces, súper importante, si no pagamos, pues no podemos estar inscritos. Y si no estamos inscritos, pues no podemos presentar la prueba. Cuando se tenga ya ese pago realizado, esperamos a octubre para hacer la consulta o para ingresar a consultar la citación. Que ya nos digan, a Iván Medina le tocó en su casa porque decidió hacerlo electrónico, o le toca presentarse en tal dirección, en tal salón, en tal institución, a tal hora, tal día. Eso lo conocen en octubre, y ya lo que más dice hay que pues ya relativamente no es como para explicar. Hay algunas preguntas que tenemos por allí, pero bajaron la mano, no. Cuéntenos, Daniel, y otras personas bajaron la mano porque Eh, querían. sí, profe, qué pena, una pregunta. Tranquilo, Es que en la bienvenida parte sea. inicial no me quedó claro. Yo soy de la parte de educación, Ok. sí, la sección de Sí, sí, educación. sí. Mi pregunta es, el CAU, ya me comunico yo con el CAU para que revisen mi caso y me puedan hacer el primer paso. Si quiere, sí, el paso número uno es comunicarse con el CAU, pero si quiere, Daniel, espérenme un momentico, explicamos cómo usted mismo puede revisar su estado y darse cuenta mismo usted si usted ya cumple con ese requisito. Entonces ya vamos a llegar allá, a Daniel y Ok, a sí, todos. porque yo entré sí, por lo que yo entré por homologación, entonces no sé cómo se maneja esa parte. Le Ah, agradecería. bueno, pero ya le vamos a Pero, Gracias. explicar para que todos puedan verlo. perdón, Daniel, si tú entraste también por homologación, esos créditos que homologaste también te entran como créditos como si tú ya los hubieras visto, como si Eso es ya tal los vez la hubieras duda Sí, que sí, cursado. profe. quiere aclarar. Sí, incluso yo le comentaba a su merced cuando le envié un correo que en el momento me faltan 5 materias por hacer este semestre. Pero yo preguntaba como el proceso de a qué parte del CAU me comunico para que me hagan como la preinscripción que es de la universidad, una cosa así. Esa es la duda que tenía. Bueno, entonces ya vamos para allá, Daniel. ¿Qué queremos de pronto aprovechar ahorita que tengan todos súper atentos? Y es que el ICFES, hasta antes de la pandemia, pues todas las personas tenían que presentarlo en un lugar asignado por el ICFES, iban a un salón, a una universidad, a una institución y presentaban allá su prueba de estado. Pero pues la pandemia cambió absolutamente todo. Tanto es que en el 2020 el 100% de los estudiantes tuvieron que presentar la prueba de estado en casa, fue electrónica. No fue en un lugar, sino fue electrónica. O sea, la prueba se tuvo que presentar de forma electrónica. Para el 2021, que fue el año inmediatamente anterior, el ICFES presentó la posibilidad de hacerlo híbridamente. O sea, quienes quieran lo hacen en su casa, quienes quieran lo hacen en un lugar asignado por el ICFES. Muchas personas, y ojo con esto, muchas personas pensaron que hacerlo en casa era fácil.
porque pues estoy en mi casa y la comodidad de mi hogar es más alta, que es mucho mejor que estar en un lugar. Pero les decimos lo siguiente, ya llevamos acompañando este proceso desde hace un tiempo atrás y no recomendamos, aquí está quedando grabado, no recomendamos que lo hagan en su casa, no lo hagan en su casa. No se recomienda hacer la prueba en casa, aquí se dice. Porque cuando ustedes lo están haciendo en su casa, si llega a haber un problema, por ejemplo, de intermitencia en el internet, de fallas en el fluido eléctrico, es responsabilidad del estudiante garantizar que tenga energía en su casa. Si no tiene energía en su casa, el estudiante el IFES lo que le va a decir es, o uno, reprogramar, que en algunas ocasiones se ha podido reprogramar, en otros casos pierde su dinero y tiene que nuevamente presentarlo en la otra convocatoria pagando nuevamente, o en algunos otros casos donde se evidencia que no es cuestión del estudiante ni del internet, sino de la plataforma del ICFES, el ICFES reconoce ese error y lo que hace es trasladarle el dinero para la siguiente convocatoria, pero igual debe presentarlo en la siguiente convocatoria. Entonces, por eso no se recomienda que lo hagan en casa. Es importante que ustedes lo hagan y se recomienda por comodidad, por tranquilidad de ustedes, por muchas cosas es mejor que ustedes lo hagan en el sitio asignado por el ICFES. Ahora algunos estudiantes nos han dicho, bueno, ¿yo cómo hago para elegir el sitio o cómo yo hago para elegir mi casa? Me doy un momentico. Acá donde nosotros les decíamos que ustedes hacen una etapa de registro, ya sea ordinario o extraordinario, ustedes como estudiantes diligencian un formulario sociodemográfico y son los que eligen dónde presentar la prueba. Y en ese formulario hay una pregunta que siempre se les va a formular que es, ¿cuenta con un computador que tenga determinada memoria, disco duro, conexión a internet, un sistema operativo con determinadas características y demás? Si el estudiante indica que sí, de igual forma le va a preguntar la ciudad donde lo va a presentar y ahí usted va a indicar su ciudad. Automáticamente el estudiante que indique que tenga computador con todas esas conexiones, con esas características y demás, lo va a hacer en su casa. Después de que el estudiante elija eso, ya no va a poder tener cambios. Ni como universidad podemos pedir que le cambie, ni el estudiante luego de haberlo hecho lo va a poder cambiar. Porque eso es información personal e intransferible que el estudiante declara de decir ante el ICFES que cuenta con esas características. Ahora, si el estudiante indica que no cuenta con ese computador, con esa memoria, con ese disco duro, con conexión estable, automáticamente el ICFES le debe garantizar un lugar para que presente la prueba en el sitio asignado por el ICFES. Entonces, para que lo tengan súper presente eso. No lo hacemos nosotros. Nosotros como universidad no les elegimos el lugar de presentación. Eso lo eligen ustedes. ¿Cuándo? Cuando están presentando, resolviendo, atendiendo una pregunta que es así. ¿Cuenta con un computador con tales características? Si indica que sí, automáticamente lo presenta en su casa. Si indica que no, lo va a indicar en el lugar asignado con el ICFES. ¿Por qué lo mencionamos? Tal vez hoy no nos acompañan, pero sí nos han acompañado en sesiones anteriores estudiantes que nos han dado su testimonio, donde nos dicen, mire, profesor, a mí me atrasó todo un año porque yo me tendría que haber graduado en el 2020, en el 2021. Y cuando lo fui a presentar en mi casa hubo mala conexión, el computador se dañó el día anterior, el cargador se averió y se apagó, no pude hacer nada. Y la respuesta del ICFES fue, espere a la siguiente convocatoria. Entonces, por eso no lo recomendamos que lo hagan en casa. Pero como eso no lo decidimos nosotros, sino lo deciden los estudiantes, pues sencillamente es un consejo que nosotros les estamos extendiendo. Otra pregunta que nos hacen, digamos, periódicamente es, hay que llevar lápiz, hay que llevar borrador, ¿qué hay que llevar? Entonces tengan presente que se ha modernizado la prueba, cómo se presenta la prueba. Siempre va a ser electrónica. Si usted lo hace en su casa, va a ser en un computador conectado, con cámara web, con todo lo que necesita, con un software que va a identificar su rostro y todo el tema. No puede estar con nadie, no puede consumir alimentos, tiene que estar en un lugar que puedan estar viendo con claridad cómo está y demás. Si usted lo va a hacer en el sitio asignado por el ICFES, también va a tener un computador conectado en línea que va a estar allí conectado, con una diferencia gigante, y es que usted no va a tener preocupación si el internet se va, porque el ICFES tiene que garantizar la conexión. Usted no va a tener problemas si en algún momento se fue el fluido eléctrico, porque el ICFES tiene que garantizarle eso en ese lugar de donde lo va a presentar. Si usted de pronto no es una persona que maneje muy bien los sistemas y demás, hay una persona en ese lugar asignado por el ICFES que le acompaña, le orienta y le explica cómo ingresar, cómo salir, cómo manejar la prueba electrónica.
Entonces, por eso siempre se reitera. Es mucho más cómodo, es mucho más aconsejable que lo hagan en el sitio asignado por el ICFES y no en casa. Les compartimos. Al 2021, el año pasado, hubo estudiantes que no pudieron presentarla porque se les cayó el internet, porque estaban presentando la prueba y lo sacó de un momento para otro la plataforma, y cuando ingresaron ya no los dejaba ingresar, o ingresaron y les quedaban 10 minutos, les acortó una hora. Muchas cosas de esas pasaron. ¿Y qué hizo el ICFES? En algunos casos les dijo, espere a la siguiente convocatoria, y hubo estudiantes que no lo presentaron en octubre del 2021 y le tocó presentar ahorita en junio. Y hubo casos, hoy estoy radicando casos, de estudiantes que en 11 y 12 de junio, hace unos fines de semana pasado atrás, hace 15 días, estaban presentándola, se les cayó el internet, la plataforma colapsó, la plataforma se cayó, la plataforma no reconoce su rostro, en fin. Entonces la respuesta del ICFES fue, espere y preséntelo ahorita en octubre. Entonces, por eso les decimos, no lo hagan en casa, háganlo en un lugar asignado por el ICFES, porque cuando se presenta en el lugar asignado por el ICFES, casi que podría decir en un 100% no hay dificultades, no tienen que reprogramar la prueba. Entonces, para que lo tengan muy presente. Siempre va a ser electrónica. Por eso hay 3 etapas y ya les vamos a aclarar de pronto si hay alguna otra duda. Hay 3 etapas. Cuando yo soy aspirante, que es aquí ya vamos a entender la duda que tenía Daniel hace un momento, cuando estoy preinscrito, o sea que ya he diligenciado el formulario sociodemográfico que lo hace cada estudiante, cuando yo he decidido dónde lo quiero presentar y cuando tengo mi recibo de pago. E inscritos cuando ya pagué. Solo puedo presentar la prueba cuando llego a la etapa 3. Si usted diligenció todo, usted generó su recibo y llegó a la etapa 2, pues sencillamente no puede presentar la prueba de estado. Entonces, aquí va que debemos tener en cuenta estas tarifas. Esto, recuerden que eso los fija el Estado, el gobierno, no es la universidad, pero sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros somos una institución privada, obviamente, de rango 2, porque el promedio del semestre siempre está sobre 1.063.000 pesos. Aquí de pronto no vayan a pensar que ustedes van a pagar 93.000 pesos, porque, por ejemplo, me digan, profesor, yo solamente estudié 3 materias este semestre o 2 materias. No, acá lo que de cara al ICFES es el valor del promedio regular, un promedio de un valor del semestre normal. ¿Cuánto vale un semestre de 6, 8 materias, que es máximo lo que se permite? Entonces, por eso sabemos que nuestro rango es de el rango número 2, por lo tanto, la tarifa para todo el 2022, o sea, anual, es de 122.000 pesos. O sea, si yo me devuelvo un momento para esta línea de tiempo, si un estudiante es agregado por el CAU, diligencia su formulario, genera su recibo de pago del 5 de julio al 26 de julio, va a estar pagando 122.000 pesos. Si dice, profesor, se me olvidó, la verdad no tenía dinero, bueno, pueden pasar muchas cosas, puede hacer la siguiente etapa, que es del 28 de julio al 1 de agosto, y allí va a estar pagando 182.500. Ahora, esta información que estamos dando aplica exactamente igual para estudiantes en el exterior. Ojo, si hay un estudiante en el exterior, la ruta es diferente. Cuando está en el exterior, debe comunicarse con el CAU y el CAU le va a contactar con la profesora Sandra, con Iván Naim. Porque cuando está en el exterior, como nos dice acá, exterior, es diferente. No va a ser por la misma ruta, debe enviar una documentación del país donde está, de la ciudad donde está, de la ciudad de contacto aquí en Colombia, de un familiar aquí en Colombia, de el uso horario que va a tener donde esté. Toda esa información la requerimos cuando es exterior. Entonces, súper importante. Cuando es exterior no es igual como, ah, eso es normal. No, es diferente y por eso la fecha son las mismas y el costo es diferente. Porque si va a pagar en periodo ordinario exterior es de 193.500. Y si paga en esta ordinaria, cuando es exterior, de 296.500. Es para que lo tengamos presente que son diferentes los costos, primero, cuando hay de ordinaria a extraordinaria, y también cuando estamos nacional y en casa. Bueno, nacional digo yo, en casa decimos aquí en Colombia. Aclarando la duda que nos compartían hace un momento de conocer, bueno, yo cómo sé yo en este momento si ya cumplo o no cumplo. Daniel que nos decía, o cualquier estudiante que diga yo entré homologado, me homologaron tantas materias. Usted como estudiante puede revisar lo siguiente, que es básicamente lo mismo que va a hacer su CAU. Y es lo siguiente, ingresan ustedes al SAC, al sistema académico, donde están sus calificaciones, donde inscriben materias y demás, y van a ubicar la opción del plan de estudios.
Ese plan de estudios, cuando ustedes lo ubiquen, en la parte inferior, al final, les va a generar total de créditos del programa y total de créditos aprobados. Ustedes van a hacer una regla de 3 súper sencilla, donde van a tener en cuenta cuántos créditos tienen aprobados, los van a multiplicar por 100 y ese resultado lo dividen por el total de créditos del programa. Aquí tenemos un ejemplo, no sé esto qué programa sea, pero es un ejemplo. Si un estudiante está cursando un programa académico de 156 créditos y ha aprobado 136, al hacer la fórmula nos damos cuenta que ya tiene aprobado el 87,17% de los créditos. Ese estudiante ya puede ser aprobado, ya puede ser agregado, ya puede presentar la prueba de estado SABEPRO. Si el estudiante hace esta regla de 3 y dice, profesor, alcancé al 74%, 73%, yo voy a inscribir en el otro semestre, ¿puedo inscribirlas y una vez verlo? No. Tienen que ser aprobadas. Recuerden que ustedes pueden inscribir 6 materias, 8 materias, pero nadie está garantizando que todas las vayamos a aprobar. Lo esperado es que todas se aprueben, claro está. Pero no podemos hablar de los créditos inscritos, sino de los aprobados. Así lo menciona el ICFES, y no podemos agregar estudiantes con un porcentaje de aprobación inferior al 75% de los créditos. Entonces, aquí con esta información ya se van a dar cuenta que si alguno de ustedes pueden pasar muchas cosas. Si alguno dice, ay, profesor, a mí me llegó ese link de mi CAU y yo me inscribí, pero me doy cuenta que llevo el 34% hasta ahora. Yo no sabía esto que usted me está dando la información. No se preocupe. El CAU va a revisar esto mismo que yo le estoy diciendo, estudiante por estudiante, y ya cuando confirme que ya tiene aprobado más del 75%, lo va a agregar y va a poder seguir la etapa número 2, que es el preregistro. Si alguno de los estudiantes ya se inscribió, ya diligenció la información o remitió la información a su CAU, como sea, por la ruta que sea, pero no sabe si fue agregado o no fue agregado, ahí les orientamos. El 29 y 30 de junio nos confirma, nos consulta, hace su consulta al correo electrónico que ahorita vieron, al WhatsApp, al número de contacto, y preguntan, yo soy estudiante de tal facultad, de tal programa, ayúdeme por favor, profesor Iván, a revisar si sí fue agregado o no fue agregado. O puede llamar a su CAU y preguntar. Yo hace un tiempo envié la información, no me han dado respuesta, me pueden orientar cómo hago para saber si sí o si no. Y ahí ya le vamos a contestar, ya sea el CAU, o sea yo, o sea la profesora Sandra, le vamos a contestar mencionándole. Por ejemplo, le confirmamos que ya fue agregado, espere luego del 1 de julio. Le confirmamos que no fue agregado porque usted solo cumple el 50% de los créditos del programa. Ejemplo. Entonces, hay que esperar 29 y 30 de junio con NNN, para verificar si sí fueron agregados o no fueron agregados. Y luego del 1, que ya se acaba esa etapa, ustedes continúan la etapa número 2. Entonces, con esto ya ustedes pueden estar seguros si envían la información al CAU, si no la envían, o en qué etapa van. No sé si tenemos alguna duda de las que ahorita, porque ya ahora todos bajan las manos. ¿Qué sería? Dudas o inquietudes por allí. No sé, Daniel. Yo vi en algún momento que Nubia levantó la mano, pero ya la bajaste, Nubia. ¿Qué pasó? Profe, su merced con la explicación que dio, entonces todas mis dudas se aclararon. Muchísimas gracias. Ah, qué bueno que fue así. No sé, Daniel, en su caso, si ya con este ejercicio puede usted tener un poco más claridad sobre consultar su porcentaje de créditos aprobados. Daniel Orozco. Bueno, de pronto quizás Daniel ahorita a veces entendemos que van conduciendo o tenemos problemas de conexión. Recordemos que esta grabación la vamos a tener, se les va a compartir a ustedes ahorita por correo electrónico. Si por alguna razón no la reciben o no sé, por alguna razón no llega, igual la vamos a reenviar. Recuerden que ustedes pueden solicitarla, voy a subir un momento a los medios de contacto, pueden solicitar la grabación o pueden solicitar la aclaración o pueden hacer su consulta a estos medios de contacto que tenemos acá. Profesora Sandra de la Facultad de Educación y en mi caso de la Facultad de Ciencias y Tecnologías. Parece que no hay preguntas, entonces les reiteramos medios de contacto. Lo que queremos ahora, ya casi que estamos finalizando, espérenme, reiterarles que estuvimos dando a conocer estas piezas gráficas en la página de la universidad está, tal vez voy a dejar de compartir un momentico, y reiterarles que en la página de la universidad se subió una pieza gráfica que desde el área de comunicaciones nos crearon, nos generaron precisamente para que los
para que se divulgue esa información, para que no esperemos al último momento a conocer cuándo se presenta, sino pues todo lo contrario, poco a poco irla conociendo. Entonces, creo que es acá que estamos abriendo. Espérenme un momentico porque ahora no abrió. www.ustadistancia.edu.co. Y esa pieza gráfica divulga o da a conocer lo que les mencionábamos hace unos minuticos de los pasos. Paso 1, ir al CAU. Paso 2, el estudiante se preinscribe. Paso número 3, genera su recibo de pago. Paso número 4, consulta su citación. Ay, no está funcionando nuestra página web. Bueno, tal vez ahorita tenemos algún problema de conexión. Sé que no es el internet como tal, porque ustedes me están escuchando, estoy comparando la presentación. Pero esta información está allí divulgada. Miren los 7 pasitos. Inscripción del 13 al 1 de julio. Registro ordinario, o sea, sin incremento hasta el 26 de julio. Con incremento hasta el 1 de agosto. Citaciones las conocemos el 8 de octubre. Desarrollo de la prueba del 22 al 30. Publican certificados de asistencia el 12 de noviembre y los resultados ya, como tal, los resultados es hasta febrero de 2023. Vamos a colocarles este link de este QR para que puedan registrar la asistencia. Y si de pronto están conectados desde el celular, denme un segundito, ya les compartimos por el chat ese mismo link para que ya sea o escaneando el QR o diligenciando el link que les vamos a compartir, pues nos dan a conocer allí su asistencia el día de hoy. Entonces ya lo compartí por el chat y ya ustedes lo están viendo en este momento. Vamos a aprovechar que ustedes están contestando la asistencia y les mencionamos lo siguiente. Algunos estudiantes nos han dicho, profesor o profesora Sandra, cualquiera de los dos, estamos diligenciando o estamos organizando nuestro expediente para poderme graduar este año. Yo quiero graduarme este año. Y me está pidiendo presentar la prueba, el resultado del Saber Pro. A lo que mencionábamos hace un momento atrás, me vuelvo al cronograma. Recuerden que los resultados los vamos a conocer hasta febrero de 2023. Pero eso no significa que usted se va a retrasar en su grado. Usted, señor estudiante, puede reunir toda su documentación presentando ese certificado de presentación, valga la redundancia, o ese certificado de asistencia a partir del 12 de noviembre. Con ese certificado de que usted ya presentó la prueba de estado, como diríamos, queda completo su expediente para el tema de graduación, de hacer su gestión con subir los documentos al SAC y demás. Estamos hablando del calendario académico. Ya en febrero, lo que hace es consultar cómo le fue de acuerdo a los desempeños esperados en cada competencia. Entonces, recuerden, no hay que esperar hasta febrero, o sea, hasta los resultados, para tener todo su expediente completo. Ustedes pueden completar su expediente en ese ítem, en ese aspecto de Saber Pro, cuando tengan las publicaciones de los certificados de asistencia. Ojo, certificado de asistencia, el de la citación no, porque el que usted esté citado, señor estudiante, no significa que usted presentó la prueba. Y les cuento, este semestre nos pasó que hubo 1 o 2 estudiantes que el 11 y el 12 de junio se les olvidó que iban a presentar la prueba. Algunos llegaron tarde, no los dejaron ingresar. Alguno dijo, yo no me acordé, profe, y me fui de viaje. Y él pensaba que el IFES le iba a cambiar la fecha. Y lo que le dijo el IFES es, no, señor. Primero, debe presentarse la convocatoria para octubre y segundo, debe volver a pagar, porque no fue una falla del IFES, sino fue una responsabilidad del estudiante que no se presentó el día que era. Entonces, pues le salió más costoso y perdió el tiempo, que es lo que pues, muchas veces no se recupera. O sea, nunca se va a recuperar el tiempo. Entonces, para que lo tengan muy presente, no es la publicación de citaciones, sino el certificado de asistencia de haber asistido el que van a tener en cuenta para organizar todo su expediente. Y los resultados ya los pueden consultar en febrero. Profe Sandra, tal vez algo que quiera aprovechar para mencionarnos ahorita, desde la Facultad de Educación, desde lo que se estaban presentando, o algo que se nos haya escapado por allí para los estudiantes o que están con nosotros o que vayan a ver la grabación más adelante. No, profe, solo recordar los medios de comunicación, el correo, hay un WhatsApp
Y también hay una línea telefónica o de todas formas sandra.osorios@edu.com, pues allí me pueden contactar cualquier duda e información. Estaremos muy atentos. Exacto. Gracias por asistir. No, profe, a usted muchas gracias. No sé, Estelita, Jessica, Gerson, que no nos escuchamos por allí participar. Si todo quedó claro. Sí, O profe, Nubia, mil ¿quieres decirme gracias. eso? Sí, profe, Perfecto. quedó claro. Muchas gracias. Jessica, en tu caso, ¿tú lo vas a presentar esta convocatoria de octubre o de acuerdo a lo que viste, cómo sería para el otro año? No, profe, voy a sacar el porcentaje pues que usted menciona ahí, porque pues no lo tenía pues claro. Y Ok, para empezar, pues ya hice el proceso pues de preinscripción, esperar pues llamarlos a ustedes y ya fui pues agregando las fechas que ustedes nos indican para ya dar pues como continuidad. listo. Ya sabes, si cualquier duda nos cuentas. En tu caso, Sí, señor. Nubia, ¿tú lo vas a presentar de acuerdo a lo que viste ahorita en octubre? Sí, ¿O cómo lo señor, ves? ya el CAO de Cúcuta me había enviado Ajá. el link para hacer el proceso, para saber qué porcentaje tenía. Y ya creo que hace como 8 o 15 días nos habían enviado un Excel para que lo llenáramos con la información. Ah, bueno, entonces vamos para la de octubre. En el Sí, caso suyo, Daniel, no sé si ya alcanzó a verificar que yo creería, de acuerdo a lo que alcancé a escuchar, que si le faltan 5 créditos, ya tiene más del 75%. Pero no sé si ya le queda más claro, Daniel, lo que le compartimos. Yo creo que Daniel está como ocupado porque al principio sí pudo participar. Jason, en su caso, ¿cómo lo vio? Que vio que ya abrió el micrófono. Bien, pues gracias por la información y por ahorita sacaré pues con la regla de 13. Yo ya hice Sí. la prescripción, pero pues obviamente me faltan ciertos aspectos ahí, o sea, me faltan créditos por Ah. aprobar, En su pero voy caso, a... ¿cuántos créditos tiene? La realidad pues actualmente terminé pues séptimo semestre, ¿no? ¿Y ya hizo Voy a esta pasar... formulita? ¿Cuánto le arrojó? ¿Qué resultado le dio? No, no la he hecho, la voy a hacer hasta Ah, ahora. bueno, entonces Listo. hágala y Sí. nos cuenta, Una pregunta señor. acerca del cuestionario que estoy llenando de asistencia. Tipo de actividad que se le llama sesión informativa, Sesión porque no. informativa, sí, señor. Esta es informativa Y, porque, pues, valga la redundancia, estamos conociendo un poco más, informando sobre la prueba. Entonces, sesión informativa y quienes participamos como expositores, la profesora Sandra Osorio e Iván Medina. muchas gracias. No, señor, con gusto. Bueno, reiterarles de que lo que necesiten, las dudas que tengan, estamos súper atentos. Recuerden que esta prueba va a ser el reflejo de su proceso académico. O sea, aquí se va a ver reflejado lo que ustedes invirtieron de su tiempo, de su dedicación, de esos 4, 5, 2, X cantidad de años que hayan estado vinculados con el programa académico. Por lo tanto, no solamente su carta de presentación, sino también de su casa de estudios. Este es el reflejo también de la universidad, porque eso también va a decir qué y cómo y en qué forma se formaron ustedes como futuros profesionales. Entonces, aprovechemos siempre de las capacitaciones, de la información, de los talleres que les vayan a llegar, porque siempre se les orienta, hay espacios para capacitarles, pero también dependemos de que ustedes tengan la intención de querer hacerlo. Entonces, cualquier duda con gusto. Feliz fin de semana. Gracias por haber aceptado la invitación de esta sesión. Y ahorita en unos minutos les vamos a compartir la grabación cuando ya se tenga cargada en el link para publicarse. Entonces, mil gracias. Gracias, profe Sandra, por habernos acompañado y feliz jornada, feliz fin de semana para todos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Adiós. Feliz fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Listo, entonces ya cerramos acá donde tenemos nuestra grabación.